Tero Chico, como muchos pueblos del interior, es rico en cosechas. La urbe posee varios silos, pero solo uno, se encarga del acopio de granos. La mayoría de estos cilindros se pueden observar a las afueras del pueblo, pero uno quedó atrapado entre el concreto citadino. Cerca de allí vivían Cara y Clara, las hermanas Grother, dos gemelas de 18 años. Ellas estaban a punto de irse a estudiar a la gran ciudad, pero su abuelo y su padre enfermaron de gravedad. Ellos trabajaban en el silo, como todos sus antepasados. Su madre no podía trabajar y cuidar a los enfermos, así que ellas tuvieron que aceptar un estudio terciario del pueblo, así poder ayudar a su madre con los quehaceres domésticos y el cuidado de los enfermos. Una mañana, mientras las hermanas estaban desayunando, su abuelo pegó un grito tan desesperado que ellas se atragantaron el café con la tostada. Don Bruno se retorcía entre las sábanas padeciendo una vívida pesadilla. Cara y Clara lo rodearon e intentaron despertarlo con mucha suavidad. De repente, de la otra habitación, Daniel, su padre, emitió un sonido similar. Las hermanas se miraron, sabían comunicarse sin palabras. Clara salió corriendo a asistir a su padre, mientras Cara se quedó con su abuelo. El anciano respiraba con dificultad. A Cara se le volvió imposible encontrar una manera de despertarlo. Entonces decidió esperar a que volviera a la conciencia por sus propios medios. De repente vio como unas gotas de sudor se habían acumulado en la frente arrugada de su abuelo. Sus labios, finos y pálidos, se retorcían y volvían a una línea horizontal. En un momento, su respiración aumentó de forma abrupta, hasta que su cara quedó petrificada con una mueca terrorífica. Cara se asustó y corrió instintivamente a tomarle el pulso a su abuelo. No podía sentir nada, ni siquiera una mínima vibración. Giró rápido para llamarla a Clara, pero algo la obligó a cerrar sus labios. Había una sombra en el dintel de la puerta y de repente sintió un ardor en su brazo derecho. Al volver la mirada a su brazo, vio como su abuelo la estaba sujetando con desesperación, como si quisiera decirle algo. Lo peor fue cuando vio los ojos de su abuelo. Eran rojos, como llamas enloquecidas quemando leños en invierno. Tenían un contorno negruzco y de ellos caía una especie de líquido aceitoso y negro. Cara gritó de horror. Ya ese no era su pariente, no era su abuelo. Tenía el rostro desfigurado. La dentadura postiza había desaparecido y en su lugar aparecieron dos colmillos grandes. Clara llegó junto a la gemela y sujetándola de los brazos trató de espabilarla. Cara, cuyo corazón latía de forma desesperada, empezó a gritar y a decirle a su hermana todo lo que le estaba sucediendo, todo lo que le estaban haciendo. Clara, su hermana, empezó a mirar alrededor, pero nada de lo que Cara decía estaba sucediendo. En la cama estaba su abuelo, no había ninguna criatura en la puerta. Cara de repente comenzaba a despertarse. Se refregó fuerte los ojos y miró a su alrededor. Ahí estaba su abuelo. Y es verdad, no había nada en la puerta. ¿Había sido todo eso una ilusión? Clara la veía muy extraña y sabía que había pasado algo raro, pero Cara no hablaba, no decía una palabra. ¿Cómo ella podía hablar si no había lógica de lo que había pasado? Algo había poseído al abuelo, fue una ilusión, fue un sueño. Cara fue al baño a lavarse la cara y de repente, frente al espejo que devolvía su viva imagen, encontró que en su brazo estaba la marca. Cara no podía sacar la vista de la mancha que tenía en el brazo. Con mucho esfuerzo logró vocalizar: «Clara, vení, Clara». Ella esperaba que la hermana, cuando llegue, se le ría en la cara con una carcajada, pero no fue así. La hermana llegó y la miró. Lo sé. En realidad lo sentí tu temor. Antes que vos grites, papá estaba balbuceando cosas incoherentes. Lo único que pude llegar a captar de todas las cosas que decía fue: «Maldito» y «huye». Las hermanas llegaron a una conclusión. Lo que le pasaba a su padre y a su abuelo estaba totalmente ligado con el silo.
hay que ir porque dudo que se hayan enfermado por los gases de las semillas. Allí hay algo más. Pero ¿sabés que mamá odia el silo? Lo sé. Y por esa misma razón no le diremos ni una palabra a mamá de a dónde vamos. A las horas llegó la madre del trabajo y como era tarde decidieron merendar con ella. E inventaron alguna excusa para poder salir. Las chicas se habían preparado una mochila con herramientas, una lapicera, un cuaderno, una soga, por si había que trepar a algún lugar, una linterna, y allí partieron a pie. Caminaron 3 cuadras y la urbe se cortaba por una plaza, y allí gigantesco se alzaba el silo, rodeado por una estación de tren muy poco frecuentada. El silo ya había sido foco de atención en los periódicos. Ya se habían registrado varias muertes por obreros que se cayeron dentro y quedaron sepultados, asfixiados por toneladas de granos. Otros por la intoxicación, los gases que emanaban los cereales, la falta de oxígeno. Las hermanas Grother temían por la vida de los hombres de su familia y querían descartar cualquier posibilidad no tangible, paranormal. De repente, las chicas escucharon un griterío. No, eran los rebeldes de Tero Chico. Ya estaban haciendo su escándalo habitual, bebiendo y gritando. No, estos estúpidos, no. Tratemos de ir pegadas a la línea de los árboles, así no nos ven. Las chicas avanzaron un trecho, escondidas, sigilosas, hasta que de golpe un silbido las detuvo. ¿Qué hacen acá? Vociferó Marcos, que tenía una remera llena de símbolos ocultistas, una campera de cuero, un jean todo gastado, con cadenas que colgaban, en sus brazos tatuajes. Las chicas no sabían qué decir. Cualquier cosa que dijeran iba a sonar ridícula. Se dieron vuelta, lentamente, con una sonrisa nerviosa. Al lado de Marcos estaba la buchona de Vanessa Martínez. Si se lo llevaba a contar a su madre, la señorita Martínez, la chismosa del puto pueblo, las chicas iban a estar en serios problemas. Van a decirlo, ¿no? Van a continuar con el legado familiar, ¿no? Gritó Rubén, el más desagradable de todos, de Rulitos. Y todos empezaron a reír como hienas. Empezaron a derramar el alcohol para todos lados. Esa situación provocó un escalofrío que recorrió todo el cuerpo de Cara. Y empezó a sentir un ardor que salía del brazo, de la mancha que tenía en el brazo. Y ese calor empezó a subir y se instaló en su cara. De repente sentía que la mochila estaba llena de piedras y le pesaba más y se quedaba sin oxígeno. Tenía que respirar, haciendo más fuerza cada vez. Sentía que algo le apretaba el cuello y no podía más. Cayó de rodillas al suelo. Con sus manos tanteó el suelo y agarró la primera piedra del tamaño de su mano que encontró. Con la ira, con fuerza, se le arrojó al que había hecho el chiste, al gracioso, al burlón. ¡Pah! Le pegó un piedrazo en la cabeza y cayó redondo al piso, toda su frente sangrada. Los chicos la miraban a Cara, como si hubiera una especie de llamas negras que la envolvían. Y ella se alejó hacia la oscuridad, seguida por su hermana. Cara mantenía la mirada fija en el suelo, que sentía que se empezaba a resquebrajar. Todos los grillos que estaban por ahí empezaban a huir despavoridos. Clara siguió a su hermana con la linterna en la oscuridad. De repente la ira se apoderó de Cara. Por culpa de estos imbéciles, borrachos de mierda que vienen a tomar acá, pueden prohibirnos las salidas por culpa de nuestros padres, nuestro abuelo que trabajan en este lugar. Que nosotros tuvimos que conformarnos con un estudio de mierda terciario, perder la oportunidad de ir a la ciudad y tener una carrera decente. Culpa de nuestra madre que siempre nos llenó la cabeza con miedo a esta construcción, Culpa tuya, hermana, que siempre tuve que compartir todo con vos. Como un presagio, los cuervos que granaban se posaron arriba del silo. El sonido de los granidos de los cuervos, sus garras raspando el metal. Por otro lado, Clara, que estaba buscando la mochila, levantó la mirada y vio que su hermana no estaba. De repente,
vio que la mochila de Cara estaba tirada en el piso y más adelante la puerta del silo estaba abierta de par en par. Clara, antes de entrar al silo, pasó una soga por su cuerpo y la ató en la entrada. Adentro era completamente imposible respirar. De repente, en la oscuridad vio una silueta. Su instinto le decía que era su hermana. Se acercó con la linterna y le iluminó. Los ojos de Cara estaban blancos, pero de repente se transformaron en rojo sangre, y abrió la boca, expiando un grito cavernoso. Alzó los brazos y sus extremidades comenzaron a llenarse de marcas como la que había dejado su abuelo. El silo comenzó a crujir y las paredes en su interior comenzaron a apretarse. Clara parpadeó un segundo y de repente su hermana ya no estaba ahí. Comenzó a iluminar erráticamente la oscuridad. La angustia se le había pegado al cerebro como una sanguijuela que le chupaba la sangre. Su corazón latía sin parar. Todo su cuerpo le decía que tenía que salir de allí. ¡Salí ya de ahí! ¡Cara! De repente todo era silencio. Ni siquiera se escuchaban los granidos de los cuervos. Pero Clara no iba a detenerse. Iba a seguir buscando a su hermana hasta que escuchó un goteo detrás suyo y lo iluminó. Allí estaba lleno de gotas negras y rojas. El rastro seguía por el piso, trepaba por la pared. Y cuando vio hacia el techo, vio a su hermana que giraba su cabeza y la miraba. Y de repente saltó hacia ella. La negrura la envolvió y el olvido la abrazó para no soltarla jamás. Antes de desaparecer, recordó las palabras de su padre: maldito, huye. Vívida pesadilla. Caro Panero.